Eh, Buenas noches, profesora. Mi nombre es Duta Tigre Cristian Enrique. Soy del curso de cuarto de electromecánica A. El tema que me ha tocado es el control de velocidad de un motor DC de corriente continua. Como primer punto tenemos qué es el control de velocidad de un motor DC de corriente continua. Bueno, vamos a centrarnos en el sistema de control, o sea, el control de velocidad del motor. Dice que son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un sistema o proceso. Es un sistema general que se tiene una serie de entradas que provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que a partir de estas entradas modifique ciertos parámetros de planta con la que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. Para lograr una alta prestación de los accionamientos llevados a cabo por un motor que forma parte de un sistema de control, es necesario estudiar las características dinámicas de estos y desarrollar estrategias de control acorde con las mismas. Bueno, como segundo punto tenemos el diseño de control. Bueno, el diseño del control de velocidad de un motor DC. Bueno, el control de la velocidad de un motor DC se caracteriza por medio del voltaje de alimentación de la armadura. Como podemos ver, aquí tenemos a continuación una gráfica. Esta gráfica muestra el esquema del sistema de control propuesto, de velocidad propuesto, donde la velocidad del motor se determina a partir de la medición continua de la corriente de armadura. También se puede decir que el diseño de control se basa en la técnica de linealización por retroalimentación de estado. Esta técnica es un sistema original que se transforma de un sistema equivalente de nuestras variables llamado forma canónica controlable. Esta figura se lo puede, definir como un sistema de control basado en la medición de corriente de armadura. Bueno, como siguiente punto tenemos ahora los métodos de control de velocidad de los motores de corriente continua, DC. Como primer método tenemos aquí una gráfica, tenemos el método de control de flujo. Bueno, la velocidad de un motor de corriente continua es inversamente proporcional, como ya lo sabemos, al flujo por polo. De este modo, al disminuir el flujo, se puede aumentar la velocidad o viceversa. Para controlar el flujo se agrega reostato en serie con el devanado de campo, como se muestra en el diagrama, como se muestra ahí en el diagrama del circuito. También se puede agregar más resistencias en serie. Con el devanado del campo aumentará la velocidad a medida que disminuye el flujo. Bueno, como segundo método o tercer tipo de control tenemos el método de control de armadura, como la que ya hablamos en el diseño de control, que es un diseño muy ocupado. La velocidad de un motor de corriente continua es ya directamente proporcional a la DF en trasero segunda, y en E segunda igual a B menos I R, que esto significa cuando la tensión de alimentación B y la resistencia de la armadura R se mantienen constantes. Entonces la velocidad es directamente proporcional a la corriente de la armadura, o sea, I. Así, si sumamos resistencia en serie con la armadura, disminuye, y por lo tanto la velocidad también disminuye. Cuando mayor sea la resistencia en serie con la armadura, mayor será la disminución de velocidad. Como último método tenemos el de método de control de voltaje. Bueno, en este método el campo de derivación está conectado a un voltaje de excitación fijo.
y la armadura se suministran con diferentes voltajes. El voltaje a través de la armadura que se cambia con la ayuda de un equipo de conmutación adecuado. La velocidad es aproximadamente proporcional al voltaje a través de la armadura. Bueno, ahí podemos ver la gráfica que tiene M1, G y M2. Bueno, este sistema se utiliza cuando es muy sensible con el control de velocidad del motor. Control de velocidad del motor es obligatorio, por ejemplo, en excavadoras eléctricas, ascensores, etcétera. La disposición de este sistema es como se muestra en la figura. Tenemos aquí el M1, el G y el M2. El M1, como podemos ver, ahí como dice constante o constante. Bueno, el M1 puede ser cualquier motor de corriente alterna o motor de corriente continua con velocidad constante, el M1. El M2 es el motor al que se requiere control de velocidad. Ahí es donde se va a aplicar el control de velocidad. Y el G es un generador acoplado directamente a M1, que es el metro 1. En este método la salida del generador G se alimenta de la armadura del motor M2, cuya velocidad debe ser controlada la tensión de salida del generador G. Esto puede variar de 0 a su velocidad máxima por medio de su regulador de campo, y por lo tanto la tensión de inducido del motor M2 se varía muy suavemente. Por lo tanto, muy suave, control de velocidad del motor de corriente continua se puede obtener por este método. Como podemos ver, este método es uno de los más apropiados para aplicar el control de velocidad del motor de corriente continua. Es muy recomendable. Bueno, esto ha sido todo mi exposición, profesora. Muy buenas noches.